Bienvenidos a un episodio que marcará un antes y un después. Hoy, en Alma Expansiva, vamos a descodificar el éxito y los bloqueos desde la raíz y el sistema familiar. Adelante, Jan. Bueno, hoy tenemos una mesa de lujo, ¿eh? Tenemos una mesa de lujo. Tenemos aquí a mis maestras de constelaciones familiares. Hoy nos acompañan dos mujeres que reúnen las características para ser, pues bueno, creo que grandes representantes de las constelaciones familiares. Hoy tenemos a María Teresa Remón y a Fedra Rosso, a quienes invitamos para que se presente. Mi querida Maite, mi querida Fedra, adelante, Maite, por favor. Bueno, aquí Maite, María Teresa, en realidad no vamos a excluir nada. Sí, soy la mamá de Fedra y juntas empezamos este camino holístico, em, y realmente a las dos nos apasiona y lo que nos atravesó, si bien estudiamos coach ontológico, yo soy profesora de mindfulness también, ahora empecé a estudiar también psicología, ya en este año, ya hice el primer año. Y, pero bueno, nos atravesaron las constelaciones familiares sistémicas. Y ya hace 6 años que estamos dando el curso de constelaciones familiares. Si bien ahora estamos atravesados por otro curso que es el de estructurales, ya les vamos a contar un poquito. Así que bueno, eso es mi presentación. Soy una enloquecida de las constelaciones porque el orden que te dan es increíble. O sea, cuando uno hace carne las constelaciones, su vida se ordena. Y es así. Primero el orden y después el amor, eso lo debe saber Gian. Correcto. Él fue uno de nuestros alumnos, uno de los muy buenos alumnos, porque él siente muchísimo en el cuerpo, así que las pudo pasar por el cuerpo. Que nosotros siempre decimos que lo que nos gusta es eso, Correcto. pasar todos los cursos por el cuerpo como lo hicimos nosotros para que poder después o enseñarlo o practicarlo o bueno, llevarlo a la práctica, ¿no? Con otras personas. Así que bueno, las dejo con Fedra, que es mi hija, orgullosa, mira, acá se me cae la baba con mi hija, Mm. que también ama las constelaciones tanto como yo. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches, o buenas tardes, o buenos días, donde estén. Bueno, no me gusta presentarme como algo específico porque creo que básicamente soy una mujer común que hace lo que puede, o un poquito más, siempre un poquito más de lo que puede, y que soy una apasionada de la vida. Básicamente es una apasionada de la vida. Además, estudié ciencia política y bueno, y tengo varias maestrías en políticas públicas. Y hace unos años, como contaba mamá, tuve una gran crisis personal y eso me llevó a estudiar las terapias holísticas, empezando por el Reiki, biodecodificación, bueno, muchas terapias, pero la que realmente nos atravesó y nos cambió la vida son las constelaciones familiares sistémicas. Básicamente, primero lo pudimos ver en nosotras y pudimos hacer el cambio, porque creo que si no, uno no puede transformar otras vidas si uno no transforma primero la de uno. Y a partir de ahí iniciamos un camino maravilloso dentro de Semillas en Red, que es para nosotros es como nuestro hijo, ¿no? Nuestro gran proyecto como familia y también como profes. Así que esa es un poquito mi presentación. Excelente, chicas. Adelante, Pablo. Fedra, como politóloga y consteladora, ¿cómo influye el sistema social en nuestra lealtad invisible a la familia? ¿Cómo influye el sistema social en nuestra lealtad? Mira, yo creo que está todo completamente ligado. En realidad, cuando hablamos de sistema familiar, no solo hablamos de nuestro sistema familiar, sino de todos los sistemas que nos rodean. Y acá entraría un poquito lo que hablamos de estructurales, ¿no? Absolutamente todo lo que nos rodea son diferentes sistemas, algunos son sistemas organizativos, otros sistemas familiares, así que de alguna manera estamos atravesados por nuestra historia.
Y nuestra historia, por supuesto, a mí me gusta decir que no nos determina, porque si no estaríamos haciendo un determinismo, que es lo que intentamos no hacer, pero sí nos condiciona o nos lleva, digamos, a tener una tendencia hacia un lado o hacia el otro. Entonces uno se posiciona ante la vida de determinada manera y eso hace que, por supuesto, todo lo que implique el conectar con el otro desde lo social nos ponga en un lugar determinado. ¿Sí? Como siempre decimos que como estamos posicionados dentro de nuestra familia, es como muchas veces salimos al mundo. Así que está completamente ligado una cosa a la otra. Y eso lo aprendí también con las constelaciones. Excelente. María Teresa, esta pregunta es para ti. A ver, dice, desde el mindfulness, ¿cómo podemos detectar en el cuerpo que estamos cargando un trauma que no es nuestro? Mira, yo siempre tuve tanto las constelaciones, viste que en las constelaciones uno tiene que estar en el presente, estar en el adulto y en el presente. Así que yo siempre relacioné mucho el mindfulness con las constelaciones familiares. Y es escuchar tu cuerpo, ¿sí? Escuchar tu cuerpo, dónde vas sintiendo las emociones en el cuerpo, cómo las vas sintiendo. Y parece mentira, pero hay mucha gente que no sabe reconocer las emociones porque en realidad no sabe reconocer qué está sintiendo. Por eso es tan importante muchas veces empezar por el cuerpo, sentir el cuerpo, dónde vas sintiendo la angustia o la alegría. Mucha gente lo siente acá, entonces uno va haciendo preguntas y cómo es esa sensación, es agradable, desagradable, como para poder ayudarlo eh, a descubrir esa emoción, ¿sí? Pero se descubre en el cuerpo. Cuando, por eso está tan ligado el mindfulness con las constelaciones familiares. Cuando uno empieza a escuchar su cuerpo, ¿sí? Escuchar su cuerpo, ahí, ¿qué es lo que le está diciendo? Eh, Ahí viene lo que es la conexión. Perfecto, gracias, mi querida Maite. Adelante, Pablo. Ok, esta pregunta es para ambas. ¿Cuál es el error más común que comete la gente al pensar que una constelación es magia y no un Uf, proceso sistémico? ¿Les ha pasado? ¿Pueden contarme Sí. las dos brevemente? uf. Bueno, acá podríamos escribir un libro. Claro. Pero básicamente mucha gente en realidad te tira, ¿no? El problema, te Mm, tira, viene y dice, bueno, uno de los grandes errores es pensar que uno tiene que constelar absolutamente todo, ¿sí? Nosotros siempre decimos que se constela del presente hacia el pasado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todos los árboles cargan con determinadas cosas, desde violencia, abusos, pérdidas, absolutamente todos los árboles. Sería imposible que vivamos constelando todo lo que pasó atrás nuestro. ¿Qué es lo que uno tiene que constelar o qué es lo que decimos nosotras que uno debería constelar? Aquello que lo está bloqueando, eso que no te permite avanzar. O a veces esto que comentaba mamá de las emociones, una emoción que no podemos reconocer, pero que sentimos que venimos cargando hace tiempo y que no la sentimos como propia. Todas esas cuestiones que no nos permiten avanzar en nuestra vida hacia donde queremos ir son las que uno puede reconocer como, che, acá podría haber alguna implicancia o podría haber algo ligado a nuestro árbol, ¿sí? Sobre todo cuando ya lo trabajamos desde otras terapias. Entonces ahí es donde decimos, bien, podemos abordar este tema desde las constelaciones. Y otra cosa muy común, creo que vas a coincidir más con esto, es creer que uno constela y ya está. Y en realidad es como toda terapia. ¿Qué hacemos con lo que nos pasa y con lo que vemos ese día en la constelación? ¿Qué hacemos con lo que reconocemos y con eso que tomamos conciencia? Si después salimos de la constelación, nos dimos cuenta que estábamos repitiendo un patrón de mamá, pero salimos y seguimos haciendo exactamente lo mismo. Por más que uno tome conciencia, si después la acción no se lleva adelante, eso queda, como decimos, en un momento emotivo, en un momento de reconocimiento, pero nada más que eso. Y acá, Esos perdón, son, hija, perdón sí, que te interrumpa. Y acá esto es lo que él preguntó, si las constelaciones
había magia, que hay gente que piensa que hay magia. Si bien no hay magia, porque si la persona ve lo que pasa o lo que pasó o cuál es la implicancia y no hace nada, no hay algo mágico, pero sí hay algo fenomenológico, que es lo que pasa en el campo. En el campo pasa fenomenológicamente que las almas se unen para poder ayudar a esa persona que está constelando. Y lo que nosotros decimos es la pregunta del milagro. No hay magia, pero sí enfocamos a la persona en la pregunta del milagro. Como que el tema que necesitaba resolver ya se resolvió. El milagro ocurrió. Y ahí cuando nos centramos en ese milagro, nos estamos centrando en la solución del problema. ¿Sí? Ya nos vemos con ese tema solucionado. Por eso es tan importante. Esto que vos preguntaste mágico, no hay nada mágico, hay fenómeno lógico, ¿sí? Y lo que te puedo asegurar es que si vos ves algo, pero no actuás como decía Fedra, la magia no va a ocurrir, Ujú, ¿sí? Pero sí el milagro si vos actuás. ujú. No sé si se entendió o mezclé mucho las Se cosas. podría decir que no es magia sino energía o se trabaja a través del campo. ¿Cómo lo ven ustedes? Exacto, es que está todo justamente vinculado, porque en realidad el campo es un campo energético donde se conectan las almas, donde uno no entiende qué es lo que te está pasando, pero vos empezás a sentir cosas de alguien, de algo que sucedió, que ni siquiera sabes de dónde viene, pero lo empezás a sentir, por eso decía mamá, en el cuerpo, a veces en la emoción. Hay personas que son por ahí, conectan más con lo corporal y otras que conectan más con la emoción directamente, pero sabemos que emoción y cuerpo y mente está todo completamente vinculado. Ujú, Así que empiezan a ocurrir cosas que decimos de dónde vienen y ahí eso tiene que ver con lo fenomenológico, eso que no podemos explicar, pero que está ocurriendo en ese momento. ujú. Y teniendo en cuenta esto, bueno, tú también sabes biodescodificación, entonces podríamos ahí aprovechar para hacer esta pregunta. Las somatizaciones que normalmente se ven como resultado de problemas en el árbol genealógico, ¿no? En la estructura familiar, en el orden jerárquico familiar. ¿De qué somatizaciones podríamos hablar si nos enfocamos, por ejemplo, desde la constelación, ¿no? ¿Qué somatizaciones se hacen más comunes, por ejemplo, ver en una constelación familiar? Bueno, acá yo me permito hacer como en realidad un paréntesis, ¿no? ¿Qué Ujú, sería somatizar en primer lugar? Porque somatizar podríamos estar hablando de, tengo una emoción no resuelta ujú, y resulta que mi cuerpo habla, ¿sí? ujú, Eso sería, lo reconocemos como una somatización. Como no puedo Síntoma. reconocer o no puedo gestionar esta emoción, mi cuerpo lo hace por mí, ujú, ¿sí? Esto en realidad ocurre constantemente, pero va más allá de las constelaciones. Esto nos pasa incluso en nuestro diario vivir. Cuando ujú, no podemos reconocer, digamos, una emoción o lo que nos pasa, decimos muchas veces que somatizamos. En realidad lo que el cuerpo hace es decirte, che, estoy acá, me está pasando esto, hola, préstame ujú, atención. ujú, Sí, lo que podemos hacer es en constelaciones vincularlo con la emoción que no pudo resolver mamá, vamos a suponer, ujú, ¿no? Y entonces muchas veces antes se decía, bueno, si mamá era alcohólica, la hija era alcohólica igual que mamá, ujú. ¿sí? Porque había algo de lo biológico y en realidad lo que sí se pudo comprobar es que hay una cuestión emocional no resuelta, que eso va pasando de generación en generación, no necesariamente a la próxima, pero sabemos que en algún momento eso se va a volver a aparecer, porque el árbol lo que va a buscar y el sistema lo que va a buscar es resolver lo que no se pudo. Correcto. En ese No, sentido, no, bueno, no sé si me parece que Gian iba un poco más para el tema de la constelación en sí, cuando vos sentís cosas en la constelación, o Ujú, lo entendí ujú. mal yo, no sé. Sí, o sea, Eh, buscaba esta somatización dentro de la estructura familiar, o sea, jerarquías, ¿no? ¿Cuáles son lo las que, somatizaciones? Lo que acaba de responder ok. Fedra. Ah, ok. Pero también es una pregunta interesante, o sea, dentro de la constelación a veces las A personas veces pasan cosas. somatizan y pasa Exacto. una cosa bastante curiosa, ¿no? Que aquella persona que representa muchas veces se queda con el síntoma en el cuerpo, ¿no? Yo, a ver, hay, Pero, ahí, ahí, pero
momentáneamente, o sea, mientras está en el Ah, proceso, ¿no? O sea, sí, Exacto. sí, sí, sí. Sí, se le que manifiesta. Una vez que se manifiesta y cierra, se le suelta, ¿no? sí, sí. Por ejemplo, no sé, eh, sentir calor, mucho calor, ¿no? Y Sí. uno siempre lo que es el calor lo relaciona con la vida, con Ujú, movimiento, pero ujú, también puede ser que, no sé, que un abuelito haya sufrido un incendio y se haya ujú, quemado. O sea, ujú, por eso a nosotras no nos gusta, o no sé, me duele la mano derecha, bueno, ya sabes que lo derecho es papá, o ujú, tengo una pesadez acá en el hombro. Estoy ujú, hablando de la persona que está representando en el campo, ¿no? ujú. Sabemos que es mamá, pero puede ser otra cosa, puede ser que haya recibido un golpe en el hombro, claro. Entonces, a nosotras no nos gusta especificar o decir, esto Categorizar. es categorizar, esto es esto otro es esto otro. Pueden ser muchas cosas. Correcto. Entonces, dentro de la constelación, hay un abanico inmenso. Entonces, cuando nosotros enseñamos en el curso, no decimos, bueno, si le duele esto, es esto. No, pueden ser muchas cosas, ¿sí? Eso Eh, quería Y yo aclararlo. quería aclarar algo, Gian, de esto que dijiste. Una persona sí en el momento puede sentir lo que alguien más vivió y lo puede somatizar en su cuerpo. Ujú, El tema es que cuando se cierra la constelación, como bien dijiste, la persona no debería irse con absolutamente nada. correcto. Cuando alguna persona se va con algo, porque a veces Sí, pasa, no nos pasa sí, seguido, pero ha pasado alguna sí, vez, sí, sí. decimos que tiene que ver con su propio sistema, Totalmente de acuerdo. con algo que la persona tiene que seguir Tiene que trabajando en trabajar. ella. Correcto. Exacto. Esto me hace acordar mucho, o sea, solamente para complementar la respuesta, el caso de una señora que trabajó dentro de la constelación familiar como representante de tres casos que tenían que ver con abuso y que tenían que ver con su propia historia. Después de la constelación, la señora manifestó inflamación total de su cuerpo, o sea, todo su cuerpo se inflamó, ¿sí? Se inflamó y tenía mucho dolor en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Y este proceso le duró como una semana aproximadamente, hasta que finalmente el cuerpo se reguló. Y ella me comenta que inclusive, ¿no? Todo el cuerpo comenzó a drenar de diferentes partes, ¿no? Y este drenaje, ella me decía, ¿no? Esto es algo sorprendente porque literal, o sea, los tres casos tenían que ver conmigo. Yo no en ningún momento dije que los casos tenían que ver conmigo, pero viví muy profundamente cada una de las representaciones. Consteló Así en es. paralelo, En se suele paralelo. decir. Consteló en paralelo. Y fue hermoso, ¿no? Porque finalmente pudo, y sí, después de estas constelaciones que en algún momento se representan en el cuerpo, la sanación es bastante profunda en su Sí, forma de ver la vida después, ¿no? Es muy interesante. tal Gracias, cual, Exacto. chicas. tal Adelante, cual. Pablo. Estás con el audio Estás apagado. muteado. Estás muteado. Listo, me había olvidado de quitarle Adelante, adelante, eso amigo. del micrófono. Y listo, acá hay una pregunta bien interesante que es para Maite, María, ¿no? Ujú, María Teresa. Ajá, ujú. María Teresa, Ujú. siendo madre y también que trabajas con tu hija juntas las dos, ¿cómo han logrado las dos limpiar su propio árbol para ayudar a otros? O sea, ¿cómo ha sido su proceso? Mira, el proceso es individual. O sea, trabajamos cada una aparte. O sea, ella tiene su proceso y yo tengo mi proceso. Y realmente podemos trabajar juntas muy bien. Tenemos a nuestros chisporroteos de vez en cuando, pero podemos trabajar muy bien juntas. Nos acoplamos muy bien las dos. Creo que nos complementamos muy bien. Pero también algo que me gustaría agregar acá, aprendimos también y seguimos aprendiendo, porque no Sí, decimos sí, que aprendimos no. del todo, porque seguimos nosotras también aprendiendo día a día. Aprendimos también a ordenarnos. ¿Qué quiere decir esto? Ella en la vida, por fuera de lo que hacemos juntas, es mi mamá. Ella viene antes que yo, ¿no? Decimos que ella es la grande y yo soy la pequeña. Pero como socias estamos en igualdad. Estamos en la misma jerarquía como socias. Ahí entrarían las constelaciones estructurales y organizacionales. Y también entendimos que hay que buscar un espacio para cada cosa. Aprender a separar es muy importante en este caso, porque si no se mezcla todo mucho. Lo familiar entra en contacto con lo empresarial
Y ahí hay que ser lo suficientemente inteligente para poder separar cada cosa y ordenar y dejarla cada cosa en su lugar. Sí. Pero es un Por trabajo de ejemplo, todos los días. sí, es un trabajo en las reuniones, no le digo hija, le digo Fedra, o sea, tratamos de separar, o ella no me dice mamá, porque si no es como que La se energía mezclan las jala. cosas, claro. Así que hay que tratar de tener separados, ir a la par, pero separados lo que es madre e hija Los y ámbitos. socios, los ámbitos, tal cual. Qué Y chévere. ya que nombró Fedra estructurales, que vos sabés, Jean, que nosotras somos unas enamoradas de las constelaciones, pero realmente las constelaciones estructurales nos atravesaron este último año porque es increíble la rapidez de la solución de los problemas. Es increíble. Mm. ¿Nos puedes explicar un poquito Ujú, a qué te ujú, refieres ujú, cuando dices estructurales para las ujú, personas ujú, que ujú, saben de constelaciones, pero ya más allá es como que un mundo, ujú, ¿no? ujú. Sí. ¿De qué se trata esto? Bueno, todo el mundo habla Claro. del maestro de las constelaciones familiares, todo el mundo lo conoce, Ujú. pero no conocen al que es digamos, el maestro o el que sacó a la El luz las referente. estructurales, ¿no? Que es Matías Vargan von Kibet y su mujer. Él era un hombre lógico y matemático, entonces Ujú. trató de buscar algo, una gramática para las constelaciones, para que las constelaciones no solamente, primero, para que vayan del presente al futuro, encontrar una solución rápida para el futuro, ¿sí? Por eso está muy ligado al coach sistémico. Ujú. Y él necesitaba, su cabeza de hombre de matemáticas y hombre de lógica, necesitaba tener una estructura. Esto de lo Correcto. fenomenológico está muy bien, estuvo muy bien para nuestro gran maestro, pero él necesitaba lógica. Entonces creó esto, lo que son las gramáticas de las constelaciones, que lo podés usar tanto para estructuras internas como para estructuras externas. Por eso lo podés utilizar en una pyme, lo podés utilizar en una organización, eh, O por donde ves en el... ejemplo, o por Sí, ejemplo, Ma, cuando Pablo, por ejemplo, vos tenés un dilema. El mm, dilema que plantees, ¿no? No sé si ir hacia acá o ir hacia acá. Bueno, ese dilema interno vos lo podés constelar en una constelación estructural. Y Ujú. lo que hacen las constelaciones estructurales es buscar el mejor camino para llegar al resultado esperado. ¿Sí? Te amplía las posibilidades y te da nuevas posibilidades de acción. Es maravilloso porque en una imagen vos tenés, la mira, no me había solución. dado cuenta que esta es la solución, que puedo llegar por acá, Ujú. ¿sí? Y poder empezar también a tomar los recursos que tenemos. Esas Ujú. son un poco la idea de las constelaciones estructurales. Ujú. Te amplía el panorama. Muchísimo, Mucho. muchísimo. Qué Te da muchas interesante. herramientas y te lo amplía y vos ves la solución en el momento. O sea, Ujú. así como las constelaciones familiares, uno tiene que después trabajar porque podés ver, pero si después no lo trabajás, Ujú. no pasa nada. Acá lo ves tan claro cuál es la solución. Está muy ligado a la terapia breve, Centrado en basada en, soluciones. Centrado en soluciones. exacto, centrada en Ujú. soluciones. Está muy ligado las estructurales con esto, con la terapia breve, ¿no? Es del Ujú. presente a ver qué hago en el futuro. Tengo una meta, cómo llego, cuáles son los Ujú. obstáculos, dónde puedo posicionarme mejor. No es Ujú. tanto como las constelaciones familiares que se dice en No busca muchas, la raíz, Ujú. no busca la raíz, tal busca cual. la Busca la solución. solución, eso. Busca la Busca la solución. solución. Exacto. Exacto. Entiendo. Ah, mira, interesante. Muy buena Muy propuesta. interesante. Y Sí. sí, por Ujú. supuesto que sí. Bien, dentro, cuando hacíamos el curso, había una parte muy bonita que era el centrado, ¿no? Cuando centrábamos a la persona a través de estas meditaciones que acompañaba muchas veces Maite. ¿De qué manera influye esta técnica para poder lograr este inicio de la constelación? El famoso centro vacío. Ajá. Bueno, en realidad el centro vacío para mí es fundamental porque lo que hace justamente lo que hablaba antes mamá,
situar a la persona en el momento presente, ¿sí? Ujú, Conectarla con el momento presente, con el aquí y el ahora, y conectar también con ese campo fenomenológico, ujú, sistémico. Cuando uno hace un centro vacío, en general conecta con la energía del sistema, aprovechas también a pedir el permiso para poder ingresar dentro de ese sistema. Y siempre decimos poder ver lo que sea suficiente o necesario para que esa persona pueda ir hacia adelante. No hay una sola forma de hacer el centro vacío, pero sí es muy importante hacerlo, porque ujú, es lo que justamente nos sitúa, nos pasamos de la razón Eso iba a de decir. contestar y las preguntas que nos hace el constelador desde la razón a conectar con lo que nos está pasando desde nuestro ser, desde ujú, nuestra alma. ujú. Eso sería el pasito, el gran Como El paso. pasito. vaciarte de todo lo mental que hasta ahora estuviste contestando en la entrevista, a pasar a sentir eso, como un vacío, pero Ujú, que es un vacío lleno de el ser de uno, ¿no? O sea, correcto. conectar con el ser para poder conectar con las emociones, que es lo que va a necesitar para poder ver, ¿no? Ujú, ujú. Adelante, Exacto. Paulo. Gracias, chicas. Excelente respuesta. Fedra, hablemos del éxito. ¿Por qué muchas personas tienen maestrías, títulos, pero sienten un vacío energético o financiero? Desde las constelaciones, ¿cómo se trabaja esto? Bueno, el éxito, si te tengo que hablar desde las constelaciones, está muy ligado en general, y siempre digo de nuevo, en general a papá. Sí, cuando hablamos de éxito profesional, hablamos en general de papá. Papá es el que en representación sería el que nos saca al mundo. ¿Sí? Cuando decimos tenemos bien tomado a papá, decimos tenemos bien tomada esa parte del mundo hacia afuera, de los proyectos, por eso decimos éxito profesional. Y mamá sería lo conectado al hogar, pero también, por ejemplo, a la abundancia económica, ¿sí? Eh, pero no necesariamente. De nuevo, a veces en una constelación puede aparecer algo diferente, ¿sí? Si bien desde la simbología papá representa ese éxito profesional. Ujú, Así que está ligado a eso desde las constelaciones. Después, por supuesto, muchas veces una persona puede tener un montón de títulos, pero no ir hacia adelante porque a veces no puede superar a papá y a mamá. También ujú, decimos eso. Esto quiere decir que si papá y mamá, por ejemplo, no pudieron estudiar o no pudieron desarrollarse de lo suyo, muchas veces el hijo por lealtad, a eso se le llama lealtad invisible, ujú, se queda en ese lugar porque no quiere superar lo que lograron papá y mamá, porque ujú, siente que de alguna manera los está, entre comillas, traicionando, ¿no? Esto obviamente desde el inconsciente. ujú, Entonces a veces hay que tomar con pedir el permiso para poder superar a papá y a mamá, para poder tomar el éxito que quizás mi árbol no pudo, ujú, para poder esto desde la abundancia, a veces gente que gana mucho dinero pero se le va en deudas. Y uno dice, ¿qué pasa? Bueno, a veces tiene que ver con una compensación del árbol, puede tener que ver con muchísimas cosas, pero hay que trabajarlo y abordarlo desde distintos lugares. correcto. ¿Cómo, Y también, cómo sano, perdón, disculpa, cómo sano con papá? O sea, desde las constelaciones, ¿cómo yo, o sea, jalo esa energía de sanación con papá? ¿Desde el perdón o desde cómo lo hacen? Desde la aceptación. Desde la En constelaciones tratamos de no hablar, si bien yo escucho mucho, hay que perdonar. En constelaciones decimos que la palabra más que perdón es aceptación. el sí El, a todo como es. exacto, el famoso sí a todo como es acepto lo que fue tal y como fue. Porque además si yo no acepto a papá, esto es lo que pasa también, cuando alguien no acepta a su papá o a su mamá, no estás aceptando ese 50% tuyo, que es papá, o ese 50 que es mamá y que está en vos, porque vos sos 50 mamá, 50 papá, no importa si no los conociste, Ujú. pero de alguna manera están en vos, son los Ujú, que te hicieron y milagrosamente, porque decimos que la vida es un milagro, milagrosamente estás vos. Si no fuese tu papá, no serías vos, Pablo, sería otro.
Entonces Ujú, tiene que ver con eso, con la plena aceptación, más que ujú. perdón. Interesante. Y aparte el Y perdón te deja como en un escalón superior, ¿no? O sea, yo te perdono, como, ujú, Exacto. ujú. Sería más apropiado yo me reconcilio contigo, mi alma se reconcilia no, porque ni contigo. siquiera es cuestión de perdón, es de Ujú. aceptar. Aceptar, Y simplemente tal y como sí, es. tal cual, como Ujú, fue, que fue un hombre común, hizo lo que ujú, pudo, ujú, y es eso, aceptarlo como es. O sea, ni ujú, perdonarlo, reconciliarte sí, lo podés ver con ujú, buenos ojos, ujú, mirarlo con otros ojos, no reprocharle, o sea, eh, agradecer la vida, que es lo más grande que te dio tu papá y tu mamá, y basta de reproches, basta de mirar para atrás con reproches, porque lo que te decía antes, la vida es lo que más podés agradecerles, tanto a papá y a mamá, aunque no hayan hecho otra cosa más que darte la vida, pero correcto. mirá lo Es un importante que montón. es un montón. Y sí, por supuesto que sí. Y a propósito de esto, María Teresa, Sí. ¿cómo se ve una madre sistémica desde la psicología, desde el mindfulness, desde las constelaciones familiares, en comparación con una madre biológica, ¿no? Una madre sistémica, ¿qué me querés decir? ¿Una madre Que adoptiva o una madre? no, dentro del sistema, una madre que no es la madre biológica, ¿no? Efectivamente, que es una madre Sí. dentro del sistema, una madre que ocupa un lugar, pero que no es la madre biológica. Sí, bueno, en las constelaciones siempre decimos que primero se dan las gracias a la mamá y al papá biológico, que son los que te Ujú, trajeron a la vida, o sea, son los ujú, que te dieron la vida. Entonces, primero es eso, y luego la mamá y el papá del corazón o de crianza, pero ujú, siempre primero a los padres biológicos, ujú. siempre. Ok, bien. ¿Y tiene algún tipo de influencia dentro de la estructura esta madre sistémica, esta madre dentro del sistema? La madre, ¿Alguna influencia en cuanto, perdón, Gianna, a Ujú. ver para entender, alguna Sí, influencia en cuanto a ese hijo? sí, claro. Sí, Claro, porque claro, lo termina de criar, ¿no? sí, Entonces claro, se le claro. agradece al padre Ahí, biológico, a la madre biológica, y esta madre de crianza, ¿qué influencia tiene exacto. en esta criatura o Tiene dentro todo, de la ahí, estructura? ahí decimos que hay dos fuerzas poderosas. Está la Ujú, fuerza de esa familia biológica que le ujú, dio la vida, pero ujú, también está la fuerza de esa familia adoptiva. Es como que hay ujú, una doble fuerza, ¿sí? ujú, Porque obviamente está la persona que te trajo al mundo y a la primera que tenés que agradecer, pero después la que te permitió que crezcas, la que te permitió que aprendas, la que te permitió, la que te fue acompañando. Y eso tiene obviamente muchísimo peso, peso en el buen sentido. Me refiero a, hay un montón de cosas que tomamos de esos padres biológicos, de esos padres adoptivos también. ujú. Exacto. Así Excelente. que hay como una doble fuerza. Una doble fuerza. y está Y bien tomado, ¿no? O sea, si no sí, hay esto, rencor, ¿por qué me abandonaron? O sea, lo importante es cuando la persona te viene con ese planteamiento, es decir, te tuvieron. Podrían haber elegido no tenerte. correcto. Vos estás en la vida, Ujú, ¿sí? Te dieron la vida. No sabemos qué pasó con esa mamá o con ese papá, no lo sabemos. Pero sí agradecer esto, que estás acá gracias a ellos. mm, excelente. Buena respuesta. Gracias, Maite. Gracias, Fedra. Adelante, Pablo. Bien, acá esta pregunta para los dos, para las dos. En las constelaciones estructurales, ya que estamos hablando antes un poquito de eso, ¿cómo podemos mover una pieza en el presente para cambiar nuestro futuro cuántico? Bueno, primero para mover una pieza siempre digo que hay que armar primero la estructura, ¿sí? Porque vos necesitas verlo. Nos pasó esta semana con varias constelaciones que hicimos estructurales, que la persona lo que vio en realidad ya lo sabía. No es que uno está descubriendo nada nuevo, pero cuando lo ve en imagen, dice, no, no puedo creer ver lo que me está pasando internamente en una imagen. Entonces eso a veces lo que les da a la persona es claridad. Básicamente es claridad. No sabías hacia dónde ir y viéndolo empiezo a tener claridad de cuál es ese primer paso, esto que decís, cómo muevo, cómo hago mi primer paso. Tiene que ver con el sentir y con la imagen, la primera imagen. Entonces uno le va preguntando según cómo hagan las constelaciones, lo puedes hacer con fichas, se trabaja con un tablero y con fichas, pero también a nosotras nos gusta trabajar mucho de una manera, digamos, de doble, con las fichas, pero también con representantes.
que representan a esa estructura o a ese elemento. Y entonces la persona te va a decir, mira, siento que estoy mirando hacia allá, pero siento que necesito acercarme a vos, por ejemplo. Y entonces eso te va guiando para ver cuál es ese primer paso que tenés que dar. Y en base a ese primer paso, el resto de la estructura se sigue moviendo también. Y perdón, esto también puede pasar que en la misma constelación haya estructuras de la misma persona que sean del pasado, que ya en el presente no les sirven más. Por ejemplo, no sé, una falta de seguridad porque se ve a su niña con una falta de seguridad porque en ese momento no tuvo el apoyo de los padres por X causa. Pero vos como adulta, ¿no? Podés decir, lo que pasó, pasó. Hoy es hoy. Hoy es hoy. El ayer fue ayer. Hoy es hoy. Y le está hablando la misma estructura de ella, pero en otro momento. Claro. Por En eso otro contexto. en otro contexto totalmente distinto, ¿sí? Y acá en las estructurales los movimientos son, los movimientos y lo que son las palabras así, esto Gianna, vos te parecerá raro, ¿no? Lo que pasó ayer fue ayer, hoy es hoy, te parecen cosas que vos decís, Muy que está simple. hablando? Pero es increíble cómo actúa. Y los movimientos son muy leves, Sí, claro, ¿sí? porque por mi terapia, la terapia de la hipnosis se enfoca mucho en el pasado más que en el presente, porque entiende que el pasado es precisamente donde está el programa que repercute en el presente. Pero desde la constelación, como me lo estás diciendo, es más soltar para tomar conciencia del presente y de lo que viene, ¿no? Y Exacto. fíjate, Jean, que hay muchas personas que no quieren ir al pasado o no están preparadas o necesitan primero tomar la fuerza, las fortalezas que tienen para después quizás ir al pasado y sanar algunas cosas. Pues Correcto. nosotras decíamos, el estructurales lo tenemos como un segundo año. Pero después nos dimos cuenta que tranquilamente puede ser que una persona no quiera empezar a sanar y sacar cosas. Es más, yo a veces digo, ay, basta del abuelito, de la abuelita. Sí, basta, por favor. Pongámonos en el presente, vayamos hacia el futuro. O sea, en algún momento uno tiene que hacerse responsable, más allá de lo Ajá, que haya pasado, y ajá. tomar cartas en el asunto. Eso es me Correcto. está pasando ahora eso, perdón que sea tan sincera, porque amo las constelaciones familiares, pero ahora con esto nuevo veo la rapidez, Mm, veo la rapidez. ok. Y hay mucha gente que dice, yo no quiero hablar de mi mamá, no quiero hablar del pasado, Sí, 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 sí. necesito solucionar esto ahora. Sí, 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 ¿Sí? sí. Entonces, bueno, esas personas tenés esta herramienta para, quizás en algún Así otro es. momento diga, bueno, sí, ahora estoy preparado para ir al pasado, sanar otras cosas. Ujú. Entonces, no hay un orden. Ahí no hay un orden. Puede ser una cosa o la otra. La otra, mira qué Sí, tal interesante, cual. ¿eh? Es para darle una miradita a las estructurales. Después, teniendo en cuenta lo que acabas de decir, ¿no? ¿Es posible reprogramar una emoción heredada de un ancestro que ni siquiera conocemos dentro de las Claro que sí. estructurales? Por eso, Mm, esa emoción ya, claro. o sea, acá, bueno, sería muy difícil habría una superposición De contexto. de contexto, Ajá. que se le llama así cuando uno está como, explicarlo vos, hija, que quizás lo hagas mejor que yo. Sí, cuando uno está en realidad superponiéndose a un contexto que no le pertenece. Ujú, Suponete esto que decía mamá, te puede pasar incluso con tu niña, ¿no? Yo ujú, puedo tener una emoción de esa niña que fui en algún momento, pero que hoy en el presente ya esa emoción no está más en mí. ujú, Entonces ujú, lo que hago es a través de, bueno, de una técnica muy sencilla, básicamente cambias el lugar y vas cambiando una y otra, hasta que en un momento vos ya te sentís en el lugar que te corresponde, que es el presente. Y ujú, eso te puede pasar con un papá, con una mamá, con absolutamente decimos, por eso es amplio, la superposición de contextos quizás es más amplia incluso que las lealtades, porque pueden tener que ver con otra persona, pero también con uno mismo en otro contexto diferente, ¿sí? Que ujú. ya pasó y que es como que nos quedamos ligados a esa estructura que en algún momento vivimos, ¿sí? Ya. Entonces, esa Ujú. es la idea, dejarla ahí.
Desde mi, como un aporte ahí al tema. Desde mi enfoque, Ujú. cuando una persona trae, por ejemplo, un peso emocional que no le corresponde, sino que viene del árbol genealógico, es como si esta persona se ofreciera a mostrar lo que tenía que trabajar hacia arriba en el árbol, ¿no? Y de alguna manera el negarse a mostrarlo o cortar ese lazo para simplemente enfocarme en mi camino y soltar eso, pondría inmediatamente ese peso en alguien más, porque alguien tendría que resolver o traerlo a la luz. Claro, es que Si sí. hacemos esto desde las estructurales, no estaríamos cayendo en eso. No, porque en realidad vos haces un pequeño, que te digo, ¿no? La superposición de contexto. Vos Ya. haces el pequeño trabajo de decir, esto es tuyo. Ajá. No, no lo decís como en familiares, lo mío, pero en realidad decís, ayer fue ayer, hoy es hoy, lo que Ajá. pasó, pasó. O sea, haces como un corte de decir, esto es tuyo. Ajá. No lo trabajás como en familiares, que en familiares Ajá. quizás vas un poquito más allá y te preocupa saber de dónde viene. O sea, Ujú, eso se hace desde lo familiar, que ujú, está perfecto, ujú. pero desde lo estructural sabemos que eso quedó con quien correspondía. Y entonces ahora sí podemos trabajar con la persona desde el presente al futuro. Es como el objetivo es otro, es diferente. No Ya. buscamos el de dónde viene, sino que buscamos ir hacia la solución. Ujú. Pero no necesariamente, esto que decís, me gusta esta pregunta, Gian, porque nosotras, particularmente nosotras, no te puedo hablar por todos los consteladores, pero sí escucho que muchos los consteladores estructurales, nos está pasando un poco ahora, pero no vamos a ir por ese camino, dejan de lado las familiares porque se enfocan en la solución y como que lo familiar, bueno, tiene toda esta cosa como más pesada, ¿no? Y en realidad lo que decimos que uno lo que puede hacer es integrar, ¿sí? Correcto. Nuestra mirada es integrar. Vos podés Ujú, trabajar, las constelaciones familiares sirven para un montón de cosas y ujú. lo estructural te da eso que por ahí no podés trabajar con lo familiar. Entonces, no necesariamente, justamente, no excluyamos, sino integremos las dos Integremos, me terapias. parece perfecto. Bien, Exactamente. excelente, buenísimo. Adelante, Pablo. Gracias, Mike. Fedra. Bien, si el árbol genealógico fuera un mapa de energía, ¿dónde suele estar el mayor cortocircuito? Oh, Que- esa pregunta no te la puedo responder. Puede estar en cualquier Cualquier lado, en la parte. abuelita, en el tatarabuelito, pero en Mm, realidad sí decimos que en general el 80% de las veces muchas cuestiones vienen de papá y de mamá y ah, muchas tantas de los abuelos. A veces se saltea una generación. Bueno, desde la bio también se sabe que tres generaciones, la primera es el síntoma físico, perdón, la primera es la emocional, después está el que muestra, digamos, lo que sucedió y después viene el síntoma físico. Un poco es esto, ¿no? Decimos que más o menos hasta tres generaciones es que solemos trabajar fuertemente, que no significa que no pueda venir de más atrás, pero las implicancias que más se ven tienen que ver con papá y mamá o con los abuelos. Y yo agrego Ujú, acá algo más, y con los excluidos. ujú. Exacto. Que siempre buscan mostrarse, ¿no? Sí, los excluidos que exactamente, que quieren mostrarse, ¿no? Y muchas Ujú, veces cuando hacemos, por ejemplo, lo de las parejas anteriores, ¿no? ujú, Esto de poder corte. incluir a Incluir. todas las parejas anteriores. Esto cuando lo hacemos en el curso hay gente que dice, "Ay, pero no me alcanzan los víncores." sí, Sí. sí, Es muy cómico. sí, Pero sí, justamente hay que incluir esas parejas que por ahí fueron, no sé, un touch and go, o fueron un día, 2 días, que ya ni te acordás el nombre, pero así hay es. que incluir a todos, porque si Ujú, no, cuando uno excluye, ese excluido sí se va a querer mostrar más adelante. correcto. ¿Sí? Y Exacto. sobre Cuando todo, tú, sí, dale, sí, Paul. cuando ustedes hablan eh, que se muestren los excluidos, ¿a qué te refieres en sí? A que, o sea, específicamente, ¿qué es? ¿Hablar de ellos? O sea, Darle su lugar, realmente. Claro, darle su darles el lugar. lugar que les corresponde. El excluido puede ser una persona,
pero también puede ser una situación, también puede ser una palabra. Por ejemplo, ahí antes no se hablaba, las familias no hablaban del sexo, No, era palabra, tabú. ¿cómo vas a hablar con tus hijos? Exacto. Entonces, no solo se excluyen personas, sino que se excluyen a veces situaciones, palabras. Entonces, lo que decimos es que lo que se excluye es lo que se termina mostrando en algún momento, porque ¿qué va a buscar el sistema? Es como un puzzle. El puzzle vos necesitas para que se vea tal y como es, que estén todas las fichas. Si hay una fichita que está faltando, que justo era la del arbolito ahí arriba, la vas a buscar hasta que para que quede exactamente tal y como es. Bueno, acá pasa un poco eso. Cuando falta algo, ese sistema va a buscar mostrarlo para que vos lo reconozcas y lo veas y le des el lugar que le corresponde. Y en general lo que excluimos es lo que genera mucho dolor, Tal lo cual. que nos cuesta mucho hablar, O lo que vergüenza. lo que no se puede superar, ¿sí? Lo que no se Ujú, puede superar. Y entonces, desde abortos, abusos, violaciones, un montón de cosas que a veces, justamente por dolor, las tapamos, pero en ujú. algún momento ese dolor se tiene que mostrar para justamente integrarse. Eh, Acá Por tengo una ejemplo, preguntita, acá sí. disculpa, Sí. disculpa, tengo una preguntita que está muy interesante. Yo también soy terapeuta, me vino un caso de una señora, Ujú, solamente me lo contó a mí. La pregunta es esta, ella se dedicó a la prostitución y ujú. nadie en su familia lo dice. En este caso, pregunta es, ¿tiene que ver esto? Cuando hablas excluido, ella, bueno, como terapeuta nos cuentan cosas. ¿Realmente tendría que decírmelo a mí, ahí quedó su exclusión? O necesariamente tiene que aceptarlo ella para ser un excluido? ¿O cómo es este caso que es en esto un poco fuerte, ¿no? De hablar, ¿no? En realidad cada caso es único, no, no hay una sola Ujú, respuesta. Lo que sí te puedo decir es que si a ella eso le genera dolor, estar ujú, tapando lo que hace, si le genera dolor, seguramente eso se va a mostrar más adelante. Si ella te dijese, por ejemplo, mira, yo me dedico a la prostitución y yo la verdad que no, no quiero contar esto porque es algo que para mí es mío, es mi intimidad, ujú, vamos a suponer, y a ella no le genera ningún tipo de conflicto, ahí no sería un problema. Pero si genera un mm, conflicto en la persona, es muy probable que si ella no lo puede o hablar con nadie o no lo puede trabajar con nadie, seguramente que en algún momento eso o se repita o se muestre de alguna forma. A Ujú. veces no es repetir, siempre decimos dos cosas, repetimos o reparamos. Porque yo escucho mucho mm, esto de que en las constelaciones solo se repite. No, a veces estamos en la otra polaridad. Por ejemplo, no sé, vamos a suponer, ella se dedica a la prostitución, capaz que ujú, después, más adelante, aparece un cura en la familia. Ujú, ujú. Estoy poniendo mm. un caso por decirte, pero podrían Claro, ser miles claro. de ejemplos. Un abuelo que es alcohólico y que el nieto no puede ni siquiera oler el alcohol. Eso Ujú. tiene que ver con una reparación. Como mi abuelito era alcohólico, yo no puedo ni siquiera oler el alcohol. Y el camino que buscamos desde las constelaciones es el camino del medio, es la Ujú, sanación, es la nueva información. Ok, ujú. vos podés tomar una copita y no por eso te vas a hacer alcohólico, ¿sí? Sería Correcto, esa nueva información. correcto. Lo que te iba a decir, Pablo, que muchas veces con los abortos, por ejemplo, las mujeres, eh, no sé, tienen dos hijos físicos vivos y un aborto, y dicen, yo tengo dos hijos. No, tienes tres hijos. Entonces hay que darle lugar a ese aborto, ¿sí? Hasta le puedes poner un nombre, pero integrarlo al sistema. Porque muchas Reconocerlo. veces hay mujeres que se quedan ahí en ese dolor, ¿sí? En ese dolor oculto, y no pueden más que mirar a ese hijo muerto, aborto o un hijo que se haya muerto, no importa, se quedan ahí en ese dolor y no pueden mirar a sus otros Al hijos, resto. el resto de los hijos, Correcto. ¿sí? Entonces, por eso es importante incluir a todos. Ujú. Bien. Excelente, chicas. Bueno, em, de verdad que es bastante interesante y queda mucho por preguntar, mucho por indagar sobre las constelaciones, muchísima más información porque las constelaciones es un mundo bastante amplio, es una terapia que pues abarca todo tipo de sintomatologías y de situaciones dentro del árbol, ¿no? De la estructura familiar.
Vamos a ver si hacemos una segunda, porque definitivamente van a quedar muchas preguntas en el tintero. Pero ya casi aproximándonos al final, una de, digamos, de nuestras contribuciones es llevarlas a ustedes a un estado de relajación para que Ujú. conecten con su yo interior y a través de esta conexión con su yo interior, con su almita, sea vuestra alma la que traiga un mensaje para nuestros oyentes. ¿Les parece si les gustaría participar en algo así? Sí, Claro. por Sí, supuesto, por por supuesto que supuesto. sí. Pónganseme cómodas, por favor. Lo más cómoda que puedan, chicas. Apoyen la cabecita, pónganla cómoda, relájenla en la mejor postura que se sientan. Ahora, para poder lograr este estado de calma y tranquilidad, vamos a jugar un poco con la respiración y se van a dejar guiar un poco por mi voz. Inhalamos, contenemos la respiración unos segundos y vamos soltando lentamente, dejando que el aire vaya saliendo poco a poco de nuestro cuerpo. Cuando sientan que el aire sale completamente del cuerpo, permítanse respirar una vez más a su ritmo y a su tiempo profundo. Inhalen, contengan y exhalen. Ahora regulen su respiración como habitualmente lo hacen, mientras se hacen conscientes de cómo están sentadas, la posición de sus pies, el respaldar de la silla, el cuerpo. Si alguna parte del cuerpo se halla tenso, este es un buen momento para soltar, para relajar, para liberar. Busca esa sensación de relajación total. Hazte consciente de tu entorno, del espacio que estás habitando en este momento. Hazte consciente de si hay ruidos alrededor, la temperatura, el cabello, la ropa sobre tu piel. Hazte consciente ahora de tu respiración, pero esta vez viaja con tu respiración hacia adentro. Inhala y siéntete por dentro, como si en este momento iniciaras un viaje profundo hacia el interior de tu ser. Activa tus sentidos, intuición, percepción y percíbete por dentro. Siéntete dentro tuyo, en alguna parte de tu ser. Descansa una pequeña luz, tu ser interior, tu energía primal, tu alma. Siente, percibe, intuye en qué parte de ti está. Ahora que la ubicaste, préstale atención. Permítele expresarse. Que traiga a tu mente la respuesta a la siguiente pregunta. Si tuvieses la oportunidad de dar un mensaje a cada una de las personas que escucha el programa, si tuvieses la oportunidad de darle una orientación, una palabra de guía a las personas que escuchan el programa, ¿qué te gustaría comunicar? Transmite esa información a Fedra, transmite esa información a Maite. Y eso que venga a sus mentes, cuando se sientan listas, exprésenlo, exteriorícenlo, permitan que salga a través de sus labios. Me sale decir expansión, expande tus alas. Encuentra tu lugar en el mundo. Gracias. Gracias de todo corazón a vuestras almas. Prepárense a volver a la hora, a la cuenta de tres, agradecido con ese mensaje. Dos,
uno, a su ritmo y a su tiempo. Eso. Gracias, gracias chicas, gracias por ese mensajito tan Gracias, bonito. Expandir gracias, las alas Gian. y encontrar nuestro lugar. Qué lindo. Bonito mensaje. Chicas, hay bastante más por indagar, muchísimo más por indagar en las constelaciones familiares. Esperemos tener una reunión adicional en la cual podamos expandir más este conocimiento. Cuando Y quieran. bueno, antes de cerrar el programa, antes de despedirnos, nos gustaría saber sobre sus redes sociales, los Ujú. proyectos que tienen, los cursos, los talleres, las prácticas. Nos interesaría saber bastante más para que aquellas personas que van a escuchar el programa pues tengan la oportunidad de conocer más de ustedes, ¿sí? Muy Adelante. bien. Bueno, redes sociales, Semillas en Red, por Instagram y por Facebook y también por YouTube. Nos pueden encontrar Y por como TikTok. MF Semillas en Red. Así que por cualquier lado que nos quieran seguir está más que bien. Y sí contarles que ya lanzamos en realidad las inscripciones a nuestra formación en constelaciones familiares sistémicas, que arranca ahora en marzo, Yes. 10 de marzo, el 10 de marzo, y el 9 de abril empezamos con la formación en constelaciones estructurales y coaching sistémico. Así que ya están abiertas las inscripciones. El curso de familiares es de 1 año y el curso de estructurales es de medio año. Y hacemos un acompañamiento, bueno, Kian lo sabe, lo puede decir él también, mano a mano. Además, ahora agregamos prácticas también, porque para nosotros es fundamental no solo la parte teórica, que uno la puede leer en cualquier lugar, sino pasar por el cuerpo, las constelaciones, que haya un proceso de transformación primero en uno para después poder convertirse realmente en un constelador que acompañe almas, ¿sí? Porque en definitiva acompañamos a otras almas. Así que bueno, para comunicarse con nosotros por cualquiera de las redes, también está el teléfono de Lucas, que bueno, no sé si decirlo o no, pero si no, simplemente nos Sí, sí, pueden sí. buscar por Semillas en Red y desde ahí comunicarse con él para cualquier información que quieran o necesiten. ¿Eh? También estamos por dar un taller de la vida y de la muerte que lo estamos También. preparando también. Eso es un taller de 2 horas. Y tenemos como el broche que ya es nuestro, que ¡Ay! Le son las estás dando constelaciones, toda la información. ¿no? Nue- ¿Sabes? esto es nuevo, Gian, te está llevando una data que te Sí, Primicia. vale oro. sí, sí, sí. Hace un año que estamos con este tema de las constelaciones a ciegas para hacerlo, bueno, ya tenemos la marca registrada para hacerlo con los ojos tapados, aunque Con parezca los ojos mentira, vendados y con ojos gente vendados. que es ciega también. Ay, qué Claro, para poder lindo. Exactamente. incluir a la gente no vidente, no, ciega, porque les gusta que le digan Ojo. ciegos. Sí, Ajá, tal cual. ajá. Exactamente. Así que, y es increíble lo que se siente con los ojos cerrados, que uno dice, Claro. la palabra mágica de las constelaciones es te veo, Ajá. y sin embargo lo ves con el alma Con el cuando tenés alma, los qué ojos cerrados. lindo. Sí, Exacto. Oh, qué así que hermoso esto también, que están haciendo, Buen chicas. dato. Esto me sí, encanta. sí, Me sí, sí. Sí, encanta, ¿eh? lo Bueno, teníamos guardadito porque tenía que salir nuestra marca registrada y bueno. Ya está ahí. Así que sostenés la Oh, primicia, Gian. wow, excelente. Muchísimas gracias por esa primicia, chicas. Qué lindo, qué lindo. Un Y placer. qué bonito que sea inclusivo, ¿no? Que también sí, sí, integre. sí, Qué hermoso, qué hermoso. Y sí, pues es cierto. Exacto. Cuando estás dentro del proceso terapéutico de las constelaciones familiares, se mueve a tal grado la energía que no necesitas verlo, se siente, literalmente se siente. tal cual, Exactamente. Sí, tal me cual. consta. Exactamente. Pablo, por Así favor, es. adelante, hermano. Gracias, María Teresa. Gracias, Fedra, por estar en el programa. Ha sido un gusto, un honor y Gracias. saber cada día más de todo el conocimiento que ustedes tienen. Para mí es nuevo todo esto y me gusta mucho las terapias que hacen, todo el conocimiento. Pues yo sé que muchas personas le va a gustar mucho y desde allá pues les invito a las personas que lo sigan a ustedes en sus redes sociales, en sus cursos que están llevando y también no se olviden de suscribirse al canal Así Claro que porque es. vamos a sí. estar siempre ahí con bastantes, como Yo se ya llama, estoy suscripta. novedades. Muy Bastantes bien, novedades, muy bastantes bien, muy bien. novedades para... Alma
A ver, Ajá. no, pero tenemos que seguirlos nosotros a ellos. Sí, Alma alma Yo ya lo expansiva. sigo. Expansiva. expansiva. Ah, Alma ok, Expansiva Expansiva Podcast. podcast. Al ok. final, en el descriptivo, vamos a poner el número de teléfono para que las puedan ubicar, ya chicas. Sí, El número de todas teléfono, sus así que redes no las. sociales. Sí, Ok, me mandas el número de Lucas para colocarlo también ahí para que lo puedan ubicar Perfecto. y todas sus redes Buenísimo. sociales para que la gente pueda comunicarse con ustedes y estén Buenísimo. al tanto de los cursos que están dictando. De bueno. Gracias, verdad, Pablo. Un gusto Sí, la verdad que un conocerte. Te placer. esperamos en nuestros cursos, Pablo. y Sí, más sí. bien Bueno, justo quería coordinar eso. Ya me dan su número. Tienes descuento, tienes descuento. Yo he claro que sido sí. yo soy su alumno de Jean Paul, por si acaso. Sí, eres Ah, mi muy alumno de bien, muy No sé, hipnosis. Yo, bien. Jean Paul, te falta el segundo año, con Y estructurales. sí, sí, tengo que hacer estructurales, sí o sí. ya, Tengo que eso es más acomodarme, fuerte, chicas, ya. que ando corriendo de aquí para allá, de allá para acá, no tienen ideas. Me estoy en plena mudanza también ahorita, también de mi local, ¿Ah, así que sí? ahí Bueno, andamos, sí, bueno, Jean ahí Paul andamos. está en bueno. todo. En todas, y Un también placer, con Gian, los Bueno, un como talleres, con placer. los siempre. cursos Sí, y como todo. No, un siempre. placer para mí, con ustedes, siempre, Un abrazo el enorme. Un abrazo abrazo de para almas, vos el y abrazo para de Pablo. almas.